Y como venimos hablando en distintos programas, con todo el foco puesto en el coronavirus, hay muchos otros aspectos de la salud que están siendo desatendidos. Estamos con el doctor Sebastián Amerizo, médico neurólogo del FLENI. Doctor, ¿qué está pasando con los controles de la salud en general? La realización de los controles habituales de salud durante la cuarentena es un tema que nos preocupa. En FLENI hemos realizado una encuesta con más de 10.000 participantes, la mayoría de ellos residentes del área del AMBA, donde preguntamos sobre estos aspectos. El 30% de los participantes eran mayores de 60 años, casi 20% de ellos vivían solos, aproximadamente un 40% referían tener factores de riesgo vascular. Nos encontramos con datos preocupantes. Más del 70% de estas personas refieren no haber continuado con sus controles habituales de salud durante la cuarentena. 20% incluso refieren haber tenido dificultades para conseguir recetas en caso de necesitarlas. Más de la mitad de las personas no creen que las instituciones de salud estén preparadas para recibirlos en forma segura durante esta pandemia. Toda esta combinación de factores es preocupante. Nos indica que hay aspectos importantes de la salud de la población que están siendo dejados en casa. Y el mensaje es importante. El mensaje debe ser que si bien debemos quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los otros, la salud no debería quedarse en casa. Uno no debería postergar los controles necesarios de salud aún en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué es importante realizar los chequeos en cuarentena? Es muy importante continuar realizando los chequeos habituales de salud durante la cuarentena. Tanto nosotros en FLENI como muchos centros en Argentina y en el mundo han notado durante esta cuarentena un descenso de las consultas de los pacientes por problemas graves de salud. Ha habido una caída clara en el número de internaciones por infartos de miocardio, por accidentes cerebrovasculares, sobre todo aquellos que son leves. Es muy importante tener en cuenta que este dato puede llegar a tener repercusiones graves en el futuro. Personas que tienen eventos leves y que no consideran que este evento sea suficientemente importante como para realizar una consulta y arriesgar de alguna manera concurrir a un centro de salud, esto puede evitar que usemos en ese momento herramientas claves para prevenir eventos más graves en el futuro. Los factores de riesgo vascular como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado son condiciones médicas crónicas que necesitan cuidados y controles periódicos. El no realizar estos controles periódicos puede hacer que estos factores de riesgo tengan complicaciones a futuro. Las principales complicaciones pueden ser los eventos vasculares, como el infarto de miocardio, como el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es muy importante no postergar el control de estos factores, sobre todo en aquellas personas que necesitan medicación, que necesitan ajustes en esta medicación, y es también muy importante ante la aparición de síntomas, aunque estos sean leves o transitorios, concurrir a los centros de salud. Doctor, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para cuidar los aspectos más importantes de la salud? Las recomendaciones para cuidar estos aspectos importantes de la salud son relativamente simples. Hemos visto con los datos de esta encuesta y con los datos que nos brindan las tasas de internación y de consulta tanto en nuestro centro como en otros, que existen problemas serios en este momento con respecto al cuidado habitual de la salud de las personas. Por eso las recomendaciones, como decíamos previamente, son que la salud no debe quedarse en casa, que el riesgo de la salud no debe quedarse en casa. Las personas deben conocer si tienen factores de riesgo vascular y si los tienen deben realizar los chequeos médicos como en cualquier momento. No deben postergar estos controles por la situación de pandemia. Ante la aparición de síntomas como pueden ser
la debilidad de un lado del cuerpo, la dificultad para hablar, dolores de cabeza severos y repentinos, no deben quedarse en casa, deben consultar aunque estos eventos sean transitorios. En la necesidad de tener una opinión médica por algún síntoma o por alguna descompensación en estos factores de riesgo, también se debe consultar. Por lo tanto, la recomendación es muy simple. Si usted tiene algún problema de salud, especialmente problemas que pueden tener consecuencias potencialmente graves, no debe quedarse en casa, debe continuar haciendo los controles habituales, concurriendo a los centros de salud que han tomado todas las precauciones necesarias para que usted haga esto en forma segura.